Entonces, ¿quién es el monstruo? ¿Es Víctor Frankenstein el monstruo? ¿Es Víctor Frankenstein el monstruo? ¿O es Víctor el monstruo? ¿O es la criatura el monstruo? ¿O soy yo el monstruo? ¿O no es nadie el monstruo? ¿Somos todos humanos? Y así es como terminamos con la película, ¿no? ¿Ser o no ser? No, eso es otra historia. ¿Cómo les va, gente? Bienvenidos a un nuevo vivo y video de Lean, acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y la película de Frankenstein. Definitivamente es una de esas cosas. Voy a estar haciendo unos minutos contando qué es lo que me pasó a mí con la película. No voy a estar haciendo un resumen. Lo que tampoco hay mucha teoría para hacer. Lo que sí quiero hacer es profundizar en cosas que a mí me llamaron la atención, lo que sería análisis profundo, si querés, de cosas que a mí me llamaron la atención, un poco para enriquecer la historia entre todos, no para mejorarla ni nada, para ver las cosas que yo vi y después con el vivo, en el chat, ver las cosas que ven ustedes, así todos salimos un poco enriquecidos, porque creo que es de esos casos donde es lo que nos queda hacer, enriquecernos con lo que ya es, porque como bien dicen ahí en el chat, me parece que es un poco una obra maestra. Esta película no solamente es una buena adaptación, sino que es una gran película. Para que se den una idea, yo soy una persona que suele decir, no leí el libro, pero en este caso es mentira. Y mirá qué viejo que es. De la película de los noventas. Él tiene la tapa de la película de los noventas, para que se den una idea. O sea, voy a hablar un poco de la adaptación, tampoco voy a andar hablando de las grandes diferencias ni nada por el estilo, un poco que nos deja la película a diferencia del libro, eso sí, pero más que nada hay mucho lindo para hablar sobre esta película, además de trágico. Yo así, ya hace un día y medio que la vi, yo creo que le doy 9,50 10. Es como que no tengo quejas, ¿me entendés? Era incluso mejor de lo que esperaba y tenía las expectativas altas porque era Guillermo del Toro, pero muy bien. Cuestión, no se olviden de darle like, que sirve un montón. También de comentar si esto lo estás viendo en diferido, porque también sirve un montón. Como siempre, también si lo están viendo en video, sepan que ahora los videos los estoy tratando de hacer así, por una cuestión de tiempos, una cuestión de que quiero ir probando cosas, porque me estoy poniendo un poco también a prueba a mí. Esto sigue siendo todo guionado y lo voy a leer como si fuera guión, pero en vivo, que es otra cosa nueva. No quiero hacer más crudos de 1 hora y media, dos, donde repito 20 veces las cosas. Es el mismo tipo de guión, pero leído en vivo, que capaz que sale mal, como lo que acabo de decir. Pero bueno, yo no pude ver Frankenstein en cines. Y me duele, la verdad, no les voy a mentir. Porque cuando me fijé, era en un cine que tenía que viajar 1 hora y media y 1 hora de mierda. No lo quise hacer, dije, bueno, espero que salga en la tele porque no es que salió en todos los cines para ver. Pero la pude ver en casa y por favor, que lo cura todo. Lo vi de la mejor manera que pude, con las luces apagadas, con el mejor sonido, la mejor tele que tengo. Y la verdad es una locura. Es una locura todo. Lo que no es sorpresa es que al ser Guillermo del Toro hay algo que no iba a fallar. Pero acá está excelente lo que es la armonía entre las locaciones, las vestimentas y la música. Es como yo no podía creer el paquete audiovisual que estaba viendo, me parecía hermoso. Capaz que no destaque la banda sonora, pero la banda sonora acompañaba todo perfecto. ¿Viste cuando estás viendo un plano como el que está acá de fondo, que les muestro un segundo para que... Con la música, y vos decís, no, esto es maravilloso. Estaba fascinado con lo que estaba viendo y con lo que estaba escuchando. Siempre me gusta lo que hace Guillermo del Todo en ese estilo, pero acá creo que se destacó. De hecho, me parece maravilloso lo que hizo con dos lugares específicamente, el castillo, con lo que todo el castillo, los diferentes pisos, ¿no? Y también el barco. El barco es hermoso lo que hicieron con el barco, que te das cuenta que es un barco en serio, que te das cuenta que te están en el hielo, cómo sentís incluso hielo en la barba de los tipos. Me parece hermoso el cariño que le puso. Casi ni se nota que hay CGI, capaz que algún fondo en la ciudad al principio se nota, pero no me interesa. En el resto de la película se nota que hay mucho cariño, mucho amor. Incluso con lo lindo que es la criatura, porque es el Frankenstein más lindo que vimos jamás, estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando lo pensás, incluso lo aceptás, porque sí, claro, está bien, si es un médico científico que está mezclando diferentes partes, tampoco es que iba a ser un monstruo, ¿me entendés? Iba a dejar a una persona bien, porque también es un poco de cirujano plástico. Sí. Hasta eso me hizo aceptar, para que te des una idea. Y hablando de eso, que el elencazo que tenía, o sea, Oscar Isaac, Mia Goth y Christopher Waltz, ¿la iban a romper? Creo que nadie tenía dudas. Pero Jacob Elordi, ¿qué onda con este tipo? Yo lo había visto en Euforia, lo conocí ahí, 2 temporadas, nada que ver. ¿Te das cuenta cómo, sí, está bien, Euforia fue su primer trabajo, pero
¿No lo estaban aprovechando? ¿Qué onda este tipo lo que hizo en esta película? Todo lo que transmite el personaje, con las pocas palabras que dice, los gestos, las caras. Te das cuenta como un tipo que mide 3 metros, casi 2 metros, ponele. Cuando se acurruca, tiene miedo serio de un tipo que mide 2 metros menos que él. ¿Me entendés? Me parece hermoso cómo lo manejaron, los tonos de voz, cómo se mimetizaba con el escenario, cómo salía de la oscuridad, cómo se metía en la luz, cómo absorbía todo. Me parece hermoso todo lo que aportó como la criatura, incluso por eso te perdono que sea bella como criatura que es. Hablando de eso, me parece los detalles que usan con la criatura, por ejemplo, el del ojo. No sé si notaron que hay momentos en los que la criatura habla y empieza a humanizarse y apenas se humaniza cuando está hablando, ves que le brilla el ojo de marrón, recordándote que es una criatura. Y yo estaba como, esto es a propósito. Porque cada 2 por 3 le brillaba el ojito de color marrón, como diciéndote, mirá que este no es un ser humano normal. Son esos pequeños detalles que te recuerdan todo el tiempo y decía, ah, hermoso. Con todo lo que es esto, creo que es hermoso, no lo voy a criticar. Estábamos todos esperando esto. Ahora, lo que a mí más me gusta hablar no es tanto lo técnico de lo audiovisual, sino los diálogos y la trama. Esto es una adaptación, ¿sí? Ya les mostré el libro. La adaptación de este libro, que tampoco es tan largo. Bueno, se puede leer fácil. ¿Qué me pasa a mí con la adaptación? Mirá, lo básico que puedo decir es que, de hecho, yo lo había leído en la secundaria forzado, pero como te obligan a analizarlo, un poco te quedan las cosas. Y de hecho ahora veo cosas que no veía cuando iba a la secundaria, cosa que agradezco, ¿no? Y hay muchos cambios en la adaptación. No podemos pedir lo mismo en ninguna adaptación. Yo soy de los que sostienen de que para ver exactamente lo mismo que está en el libro, prefiero no verlo si leí el libro. Quiero que me aportes algo. ¿Qué es lo que aporta esta adaptación? Adaptación para mí de distinto. Creo que lo básico es lograron cambiar ciertas cosas al principio y al final para que todo esté conectado de una manera poética, en el sentido de, mirá, explican mejor cómo funciona cada personaje. Creo yo, sí cambiar los mensajes que el libro quiere dar. Lo otro que es un gran cambio es el final. Porque el final no es trágico, es esperanzador, si querés verlo de cierta manera. Por eso el plano este que les mostré recién. Que me corro un poquito a ver si me puedo correr para que lo vean. Este fondo, que es básicamente uno de los planos finales, es esperanzador. Es él recibiendo el sol, él recibiendo la vida. Y esto es distinto en el libro. De hecho, todo es un poco menos violento que en el libro. La criatura en el violento hace un poco más de caos, si lo querés ver de cierta manera. Pero re bien. A lo que es la adaptación me aportó algo nuevo, me aportó algo distinto. De hecho, me hizo llorar cuando sabía lo que pasaba. ¿Por qué? Porque le agrega todos mensajes y cosas. Por ejemplo, todo lo que hizo con la escena del anciano en el bosque. Me parece hermoso cómo lo fueron llevando. Y me gusta lo que hicieron con Elizabeth también. Aunque por ahí entran los clichés de algunas cosas, le metieron otras capas al personaje. Y me gusta. Capaz, de hecho, el que queda peor que en el libro es Víctor. Si lo querés ver de cierta manera, porque Víctor está un poco más monstruo en la película que en el libro, o me deja la sensación a mí. Pero tampoco siento que sea un monstruo, que es lo que me parece lindo de acá, porque te das cuenta que en realidad son humanos, incluso la criatura. Entonces, y se permiten ser humanos al final, hablando de eso. No sé si ustedes sabían, te lo digo ahora, pero si yo no hubiera visto Twitter, ni me hubiera enterado que Mia Goth, la actriz que hace de Elizabeth, es la madre de Víctor también. Yo no me había dado ni cuenta, ¿eh? Vos fíjate que un poco dice dos cosas. Primero, que la misma actriz representando la imagen materna. Y segundo, cómo a veces, un poco metiéndonos en esa época, nos miramos a las madres. Y lo importante que fue la madre en Víctor. Que es algo que Víctor no logró entender hasta el final. Cuando le dice hijo. Que es una estupidez que diga hijo porque es medio como te está tirando en la cara, que es lo que pasó. Pero son pequeños detalles que te das cuenta después, ¿no? Porque uno todo el tiempo piensa en que Víctor es como el padre, pero no, también está la madre. Y el hecho de que sea la misma actriz no solo representa que capaz que él se enamoró de alguien como su madre, sino que nosotros invisibilizamos a las madres a veces, porque no nos dimos cuenta que era la misma actriz. Eso es lo que siento yo, ¿no? Capaz que estoy equivocado. Es lo que me dejó cuando me di cuenta después, que era la misma actriz. ¿Qué me pasa con todo eso del cambio del pasado de Víctor? Que te das cuenta de varios detalles cuando te pones a pensar más en la película. Por ejemplo, sabemos que él creció bien con la madre. Él aprendió porque tenía el cariño de la madre. Cuando el padre no estaba, él era feliz. Por otro lado está el padre, que el padre quería que mantenga su legado, que sea el mejor médico que él fue. Y el padre, para que él aprenda, le pegaba. Eso está claro. ¿Eso qué nos quiere decir? Varias cosas, porque si te lo pones a pensar,
No solamente Víctor trasladó esto con la criatura, porque empezó a pegarle, empezó a maltratarla para que aprenda, y la criatura no aprendía, sino que también nos olvidamos del detalle de que el padre no fue así con William, su hermano. Y es como que William tuvo en el padre el cariño que Víctor tuvo con la madre. Pero el tema es que el padre fue bueno con William porque William aprendía sin golpes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son cosas que no te pones a pensar hasta después de la película. William, otra gran víctima, que fue completamente incomprendido por todos, que ahora hablo de él, pero es como, claro, la misma criatura al final de la película dice, la única manera que tengo de que me escuches es lastimándote. Y nosotros un poco a veces le ponemos la culpa a los padres, pero es como, no, pará, Víctor siempre fue así. No es culpa del padre que Víctor solamente escuche cuando le pegan, es que el padre le pegaba para que escuche. Es la manera de ser de Víctor, no es que el padre lo llevó a ser así. Era así. Hay muchas cosas interesantes en la historia de Víctor, además lo pensás, principalmente que no escuchó sus propios consejos. Eso me dio mucha ternura y gracia. ¿Como cuál? Ponele. El gran consejo que está al principio cuando está hablando con los otros médicos, que les dice que no podés controlar la vida, la concepción y cómo crece el ser humano, pero el reto está en controlar la muerte. Y tenía razón en las dos cosas. Pudo controlar la muerte y tampoco pudo controlar la vida, porque cuando nació la criatura, él no la controló. Es como él todo el tiempo estaba pensando en ganarle la muerte, pero no se dio cuenta que lo que hizo fue crear vida, porque no estaba reviviendo una persona. Al mezclar partes de muchas personas, creó algo nuevo. Creó una persona que tiene los recuerdos de todas, por ende creó una vida nueva, y es algo que él no contempló. Es como que él rechazaba la idea de ser padre, y por eso es lindo que recién al final le diga hijo, también, ¿no? Eso son cosas que me encanta cuando las pongo a ver y pensar. Capaz que estoy sobrepensando yo, pero ¿qué me importa? Así es lo que quiero que hagan las películas también, ¿no? Es lo que me gusta que hagan, que me hagan sobrepensar historias que incluso ya conocía como esta. Y después tenemos lo otro, lo de la criatura, lo básico. ¿Qué es lo primero que aprende la criatura? A recibir el sol. Y cuando el padre, Víctor, lo acaricia y le dice yo soy Víctor, él todo feliz dice Víctor. Ahora cuando su padre lo encierra abajo de todo, deja de aprender. Eso es muy evidente. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Que está claro que es lo que pasa a partir de ahí. Como no lo tratan con cariño y lo desprecian, deja de aprender. Ahora, no solo con Elizabeth, sino con el anciano del bosque, la criatura aprende. ¿Con qué? Con cariño y aceptación. Está claro, ahí la gran diferencia entre la criatura y Víctor. Son dos maneras de aprender, dos maneras de acercarse. El mismo Víctor nunca reconoció por qué dejó de aprender. Porque lo quiso controlar, lo quiso encerrar, lo quiso tener ahí por miedo, por lo que sea, no importa. Víctor nunca contempló que a la persona, la criatura, no iba a poder ni iba a querer aprender porque estaba perdido en ese momento que estaba encerrado. Y me gusta mucho cómo lo fue manejando la película así, aunque en algunos momentos era como muy obvia y muy repetitiva, si querés, en el concepto de, bueno, ya entendí que así solamente aprende. Pero a veces tenés que repetírselo 20.000 veces y es increíble cómo recién al final Víctor entiende estas cosas. Y por eso es lindo, incluso que se muere medio como Obi-Wan, ¿no? Pero yo entiendo que como ya tenía el corte y ya estaba la criatura apoyándole el pecho como diciendo te vas a morir ahora, un poco forzó esa muerte, porque sabía que se venía, pero también era Víctor, que por fin dice, ok, el reto es la muerte, me voy a enfrentar a la muerte, y se murió. Tiene control de su propia muerte. El tema de la manito es re linda. Hay todo un concepto en la película respecto a la mano, simbolismo, si querés, que viene desde el padre no queriendo pegarle la mano porque es su trabajo, y después vemos que todos usan guantes, Víctor y Elizabeth, por ejemplo, y lo que justamente Víctor más cuidaba es lo que menos usaba con la criatura, porque la tenía que cuidar. Y lo que más necesitaba la criatura era la mano de Víctor. Y por eso el momento en el que se toca la mano a sí mismo es como, está bien, me pego un tiro, no hay problema. Y a mí me encanta porque por una película que jugó mucho con este mensaje de que las manos de Víctor tienen que cuidarlas porque son las que dan vida, que la muerte del mismo Víctor llegue con las manos de la criatura, es poético. Uno trae la vida con sus manos, otro trae la muerte. Pero el que trae la vida muere y el que trae la muerte vive. Y me gusta también así como para cerrar la historia, que no es solamente la historia de ellos dos, sino también la del capitán del barco, que capta el mensaje. Pero no capta el mensaje porque primero le cuenta la versión 1 y después le cuenta la versión el otro. Porque si te das cuenta, no es que fueron dos versiones distintas de la misma historia. Es simplemente que las dos personas te contaron la misma historia.
Cosa que me gustó, porque yo cuando empezó a hablar Víctor, me dijo, cuando empezó a hablar la criatura, dije, bueno, me van a contar todo desde el principio con cambios. No, continuó desde el momento que dejó de contar Víctor. La misma historia desde otros ojos. Y lo que hizo fue contar el mismo recorrido desde el otro punto de vista, agregando los detalles del otro punto de vista. No cambió la historia, cosa que me parece linda, ¿no? Porque a veces simplemente cada cual te cuenta su versión de las cosas del mismo hecho, pero acá no es eso lo que pasó. Simplemente complementan, enriquecen y así fue como el capitán entendió, porque el capitán empatizaba con Víctor por el tema del ideal y del honor, pero cuando vio lo que la criatura le pasaba con el tema del ideal y el honor, y la criatura en este caso representa a su tripulación, acá entendió, ok, me voy a volver, porque si no, mi tripulación se va a convertir en lo que es la criatura. Y hermoso, ¿me entendés? Es como que no solamente aprenden ellos dos, sino que aprende alguien más gracias a esta historia, que ni siquiera él sabe si es verdad o mentira, pero bueno, teniendo a la criatura enfrente, un poco te la tenés que creer, ¿no? Para ir un poco más allá, Elizabeth también está bastante distinta porque en el libro como que casi chupa un huevo. Era un interés, ponele, si querés así, ahí. Acá le enriquecen a niveles de que por momentos dije, parece autista, porque está muy concentrada en los insectos y no siente que pertenece. Pero no es que es simplemente autista, lo digo como observación, no como algo bueno o malo. Lo que le pasa a ella es que está cansada porque ve más allá de los ideales y el honor y las normas, la guerra, que sabe que las guerras son al pedo, que la gente va a morir por ideales que no son de ellos mientras otros están viendo. Entonces se siente como desentendida y por otro lado se siente atraída a las figuras desentendidas, como los insectos, como Víctor y como la criatura. Por eso se acercó tanto a ellos tres, ¿no? Nunca nos queda claro o si siente algo por William, porque lo que te dan a entender es que ella no tuvo elección para estar con William. Parece que William arregló con el tío y nada más. No había amor ahí. Es lo que a mí me deja la película, por eso la primera elección de Elizabeth es irse a morir con la criatura. Creo que eso está claro, porque no por nada no nos muestran nada con William, aunque William no es malo, reitero. William es otra víctima de esta historia que vivía en esa época, acompañó a su padre, acompañó a su hermano, acompañó al tío de su esposa y acompañó a su esposa. No fue malo con ninguno y terminó siendo víctima por querer estar ahí y ayudar, ¿no? Son personajes que nos vamos a olvidar, pero también está bueno mencionar de vez en cuando. Pero siguiendo con Elizabeth, alguien que se siente que no pertenece, y me encanta que cada vez que aparecía impactaba, ¿viste? Todas las escenas impactadas, y vos decías, boludo, no caigas con él, no caigas con Víctor. Pero por otro lado entendés por qué cae con Víctor, porque no solo, aparte Oscar Isaac la rompe, yo decía, me estoy enamorando yo de este tipo. Pero empezás a verle las red flags a Víctor, porque es egoísta, Víctor. No será un monstruo, pero es egoísta. Todos los humanos somos egoístas, el tema es en qué medida. Y ella, como que no estaba con Víctor, porque no la dejaban, pero por otro lado no quería, porque algo veía en él de que era muy egoísta y que sus ideales eran peligrosos. Porque ella misma, lo primero que le dijo es que los ideales de los hombres son peligrosos. Entonces ella tenía miedo en él y tuvo razón en tener miedo. No estuvo mal con tener ese, ¿cómo se llama? Instinto de tenerle miedo. Y me gusta cómo la película mostraba que como ella hablaba de la mariposa, que ella decía, por ejemplo, desentendida, que vive la vida, la comprende cuando la tiene en la mano, y atrás estaba Víctor, que sentía por ella lo mismo que ella siente por la mariposa. Un poco de admiración, un poco de amor y todo eso. Y es como que con los planos nos mostraban que ella hablaba de la mariposa y es lo que él sentía de ella. Y yo dije, esto es hermoso, es maravilloso porque me estás contando la historia de dos personajes en uno y por qué él se sentía tan atraído con ella, además de que era prohibido, y está claro que a Víctor le gusta lo difícil, le gusta el reto. A ella no solo le atraía porque ella era distinta, sino porque era un reto. Y estaba prohibido y porque estaba celoso de su hermano, ¿sí? Son muchas capas que capaz no están ahí, pero las veo. Y lo básico sería decir que ella es un cliché, porque justo la única mujer es la que empatiza con la criatura y con Víctor. En realidad no, porque no por nada está la figura del anciano ahí en el bosque, que me parece genial. Creo que es el momento que más nos hizo lagrimear toda la historia del anciano, si lo pensás. Porque el anciano no es que empatizaba con la criatura porque era ciego. Es la lectura básica, pero la película te deja claro que no es ciego. Ve menos, pero no es ciego, porque cuando la criatura se acerca, él lo toca y le dice, estás lastimado, esto que lo otro. No es que solamente lo ve tocando, porque le habla de cosas que no toca, ¿sí?
Lo que me gusta es que el tipo no lo rechaza porque lo primero que hizo fue ver sus acciones antes de ver su persona. Y fue lindo ver cómo en la película él iba mostrando con la nena y corría por un costado porque sabía que atrás estaba el espíritu del bosque, porque quería que aprenda la nena y aprenda el tipo del bosque. Eso es otra. Si es ciego, no sabía lo que le enseñaba la nena. ¿Me entendés? No es un ciego 100%. Porque si no, ¿cómo sabe lo que le está mostrando la nena? ¿Sí? No vayamos a lo básico de que, claro, lo aceptó porque no lo ve. No, no es así. Lo vio. Lo veía. No veía también. Tenía los ojos blancos, como te suelen mostrar que tienen los ciegos, pero no era 100% ciego. ¿Sí? Es lo que yo interpreto. Si vos interpretás que es 100% ciego, joya. Yo realmente quiero creer que, al margen de si es ciego o no, él sabía que había alguien ahí que lo estaba ayudando y él quería ayudarlo al espíritu. Venido el caso, si jugamos con que no será 100% ciego, será 90% ciego, la cuestión es que el resto de los sentidos están agudizados, por ende, por eso escuchaba o sentía que había alguien atrás. Y por eso también quería que esa persona aprenda y esté presente con la familia. Lo importante es cómo lo percibió el viejo, 100%. Lo triste también es lo que le termina pasando, pero al menos el viejo le reconoce: vos sos amigo. No me importa tu nombre, no me importa nada, vos sos amigo. Y esto lleva a dos cosas. Lo primero es que gracias al anciano, él le va a pedir a Víctor un compañero. No le pide una novia, le pide un compañero. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, no le interesa, quiere a alguien como él. Gracias al anciano, porque no le pide simplemente a alguien para coger. No, 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 quiere un compañero de vida con el que pueda vivir la vida separado de todo lo demás porque no quiere estar solo. Gracias al anciano. Tampoco me puedo enojar mucho con Víctor porque entiendo por qué tiene miedo de que haya demonios, que él ve como demonios cuando en realidad no lo son. Pero él lo primero que escuchó fue que se quería procrear, querían hacer su propia raza. Y no es lo que la criatura quería, pero por otro lado entiendo que Víctor lo cree. Porque justamente él le tiene miedo a que se siga creando vida. Y lo otro es que entendió a los lobos. Es como que los respetó como tal, pero también les dijo: mirá, yo acá vos me atacás, yo te ataco. Le dijo: yo sé que vos no tenés odio, vos lo que haces es vivir porque la naturaleza es así, matás porque es parte del ciclo de la vida. Pero vos me atacás a mí, yo te ataco. Es como que lo entendió, pero lo respetó a niveles de que no corre, ¿sí? Le planta. Y me encantó ese detalle de que aprende el ciclo de la vida gracias a los lobos. Y que lo que aprende a querer un compañero gracias al anciano del bosque. Y eso no lo recordaba tan presente en el libro. La verdad, no me acuerdo, de hecho, si siquiera estaba el anciano en el libro. Porque yo no lo releí este año, ¿eh? Tampoco voy a hablar de, no voy a ser hipócrita y decir que releí el libro para leer para ver la película, porque no. Tengo el libro de recuerdo, porque yo guardo los libros que leí. Por eso no tengo tantos. Pero bueno, sí, son cosas que la película me dio, que la verdad valen un montón. Y en todas las tramas nada sobró. No se me hizo larga la película. Todas las tramas aportaron algo, incluso la del personaje de Christopher Waltz, que... Ay, me sale Herbert, pero no, Harlander, ahí está, Harlander. Que era obvio que quería ayudarlo por algo personal, y me gustó la trágica muerte que terminó teniendo. No te digo que era merecida, pero era como no entendía el punto de lo que le estaba diciendo Víctor. Que así no es el punto, de que su enfermedad se iba a trasladar, de que Víctor y también Harlander no aceptaban ninguno de los dos el tema de la muerte, porque estaban haciendo todo esto para superar la muerte. El tema es que Víctor no contaba con que Harlander quería evitar su muerte. Se enteró un poco tarde, pero bueno, también es interesante que todo esto de que pasó con Harlander, Víctor lo ocultó, completamente egoísta. No sé por qué lo ocultó, si me preguntas a mí. Lo hizo porque se cree que es lo que se debe creer que lo iban a culpar por el asesinato, pero en realidad se cayó. Víctor técnicamente no lo mató, fue un accidente en el que pelearon. Y, y es triste pensar que el tipo murió, pero cumplió su deseo. No murió como él temía morir, murió de golpe, murió de una. Se golpeó la cabeza y se murió. No fue sufriendo como él creía. Hay algo lindo en esa muerte trágica, si querés. Aunque sigue siendo una muerte trágica. Se murió antes de lo que él quería, pero bueno, no se murió como él esperaba. Cosa que algo le dio y no fue el experimento. Y lo lindo es que también Víctor cree que al estar roto el pararrayos, el experimento falló por eso, pero William, su hermano, claramente le dice: no falló el experimento, vi todo y estaba todo bien. Y Víctor, por ese pequeño fallo de que pararrayos estaba así, creía que la criatura falló, pero la criatura salió bien.
No era culpa de ese pequeño fallo. Era él que no quería ver lo que creó. Que es un poco algo que le pasa a varios padres, sea hombres o mujeres, sea padre, papá o mamá. A veces no ven qué es lo que hicieron. Y es como que buscaba fallas en donde no las había. Detalles de la película que me gusta como aportan. Y está bueno porque no es simplemente que estaba solo, porque me gusta porque también lo de Harlander sirvió para sacarle la foto y que la criatura vea la foto de que en realidad era un muerto. Y ese momento de que es una foto de las fotos viejas que se ve a él mismo como un muerto, es re triste, porque es como, él no se está viendo como bebé. No nos olvidemos de que no es un bebé. Es una nueva persona que salió de un cerebro ya crecido. Y es como triste, pero entendible. Y además estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, son cosas que no nos tenemos que olvidar. No nació como un bebé de una. Y eso es lo que me gusta de cómo lo muestran. Lean, ¿cuál es tu lectura acerca de lo que Elizabeth encontró en la criatura? Mira, yo soy alguien que no cree en el amor a primera vista. Yo. Por ende es difícil escuchar una interpretación mía de esto. Yo no creo que ella haya sentido amor, sí admiración, sí lo vio como uno de sus insectos, como alguien que quería aprender, como alguien que quería amor. Pero claramente ella después se enamoró. O sea, la película un poco te lo deja claro. El tema es raro, ¿de qué se enamoró? Si no lo llegó a conocer. Por eso me cuesta, ¿entendés? Porque el amor no es eso para mí, pero sí entiendo la admiración y la cercanía que ella tenía con la criatura. ¿Lo idealizó? Sí, lo idealizó puede ser. Tal vez no era un enamoramiento así todo de novios. No, eso era un poco Elizabeth, el enamoramiento de Elizabeth y de Víctor te lo creo. El de Elizabeth con la criatura es un poco admiración de los dos. No llega a ser amor. Si ninguno de los dos conoce al otro. De parte de la criatura me parece que estaba bien manejado. De parte de Elizabeth, un poco es como, ¿qué haces, boluda? Para mí Elizabeth ve la pureza de la criatura, es decir, un hombre no moldeado de ideas como las que estaban sucediendo alrededor de la época. Me gusta esto que agregas. Un hombre no moldeado de ideas, porque ella lo que criticaba eran esas ideas. Irónico que al final de el idealizar la criatura la mató. ¡Ah! La poesía que me acabas de hacer, Uriel. Me acabas de enriquecer el personaje de Elizabeth un montón, quiero que lo sepas. O sea, son cosas que tenía sueltas pero no había unificado hasta esto. O sea, lo que lo veía como los insectos está claro, pero no lo había asociado con el concepto de que es justamente alguien sin ideas. Solamente sentimientos. Y es irónico que al final ella se muere por idealizar. ¡Fa! 10 de 10. No tengo quejas. Excelente observación. Si algo que me encantó de la película también es lo cruda que es con la época que maneja, porque no tiene problema en mostrarte la deshumanización que tienen con los esclavos, mostrarte la deshumanización de la gente que ahorcan, cómo es un espectáculo, cómo la gente la revisan antes de entregarla ahí, lo cruda que es con el concepto de la guerra. También me parece fascinante cómo lo toca, porque realmente lo toman como algo que lo manejan dos tipos que se quedan en tu casa y además usan los cuerpos para experimentos y nada más. Son jóvenes que mueren por sus ideales y es como, ¡fu! Mira vos qué real que está haciendo con esto, ¿eh? ¿Y qué tiene de interesante todo esto? Que esto se toca en una película donde lo que se busca es que no haya muerte. O sea, te estás preocupando para que la gente no muera, sin embargo, estás matando gente a diestra y siniestra, sin problemas, deshumanizándolos y no estás dejando que la gente sea libre. Es como la gente tenía ahí las cosas en su cara y no las veía. Las verdaderas problemáticas que podían solucionar no las veían. Y está bueno ver estas películas de época, por más que sea fantasía, porque te das cuenta de mirar las cosas que se normalizaban, que hoy en día vemos como horribles. Por eso me gusta que la película trate a las cosas como eran. No es que ocultan todo lo malo que había en la época, ¿me entendés? Está bien, no hubo trata de esclavos, si querés. Pero los sirvientes medio los trataban como esclavos, si nos ponemos a ser honestos. También está toda la alegoría del ángel de la muerte, que eso tampoco hablé, que obviamente se le aparecen sueños. Pero por otro lado también está en lo que es el lugar donde experimentó y donde creó la criatura. Y a la criatura le asusta el ángel de la muerte. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque cuando la criatura ve el ángel de la muerte, hace como...
Eso no me gusta. Sin embargo, es lo que representa a Víctor y a Víctor se le aparece solamente en sueños. Notaron ese pequeño detalle, ¿no? Me gusta que la película te deja claro de que es su interpretación del ángel de la muerte en sueños. Él siente que el ángel de la muerte se está comunicando en serio con él, pero es simplemente lo que él sueña. Y lo que me gusta es que a veces los sueños, que esto es algo que yo siempre hablo, cada vez que se toca este tema, los sueños a veces mezclan cosas que nos pasan en el día a día para decirnos algo de lo que nos pasa. Y en este caso, el ángel de la muerte era el que le comunicaba a Víctor lo que quería hacer. ¿Cuál es el patrón del sueño? A él se le muere la madre. Si te fijas, la lápida de la madre se parece mucho al ángel de la muerte. Después él empieza a hacer cálculos y piensa que su padre falló. Primero piensa que su padre la mató a propósito, que un poco podés pensar eso porque te está contando la historia de Víctor, pero lo que hay que creer es lo que realmente dijo el padre, porque ¿por qué la mataría? Si encima después fue buen padre con William. Claramente no es un padre que quería matar a la madre. Es un tipo de esa época que quería ser estricto con el hijo y quería ser legado. No estoy diciendo que es un excelente tipo, pero estamos escuchando la historia del lado de Víctor. Y Víctor acá le echa la culpa al padre. Y después que el padre dice, hice lo que pude, él dice, yo lo voy a hacer mejor. Y a partir de ahí él dice que tiene una visión. Pero lo que pasa es que se va a dormir con ese sueño de ser mejor que el padre y conquistar la muerte. Sueña con el ángel de la muerte, que se parece a la lápida de su madre, se levanta y a partir de ahí es el Mesías. Y fue re lindo ver cómo lo interpretaron con los sueños. Así que banco mucho la idea de que el ángel de la muerte sea así de presente. Ahí también me remarcan otro detalle que es verdad, que es un poco medio Marvel, si lo querés ver de cierta manera, que la criatura no es inmortal, es lastimada, pero sigue volviendo a la fuerza. De hecho, en el libro mata a mucha gente, es lastimada, es atacada y es incluso quemada, creo. Pero no se regenera. Sigue viviendo porque justamente el punto es que se mantenga vivo. Me gusta bastante el concepto de que justamente como el reto era superar la muerte, cada vez que muere revive. Porque lo hace más trágico, porque no puede elegir morir. ¿Se entiende lo que digo? Porque Víctor terminó creando una criatura para que no muera y la criatura quiere morir y no puede. Entonces, terminó siendo humano pero al revés, porque muchos humanos no queremos morir y vamos a morir. Y él es una criatura que quería morir y no puede. O sea, al revés. Terminó siendo humano por otro lado. Es como el lado B del ser humano, pero terminó siendo humano igual. Y ahora va a tener que vivir con esto, literalmente. Y igual me gusta, ¿eh? Como el tema de la regeneración funcionó y de que era medio selectiva la regeneración, porque a veces se regeneraba rápido, a veces no. Pero a mí me gustó el final esperanzador, le di un toque distinto, sin arruinar para mí los mensajes. Terminan muriendo todos los que tienen que morir de la misma manera, salvo la criatura, porque el final es medio abierto en el libro. En el libro él se tira del barco y no sabe si se muere o no la criatura. Vamos a empezar por ahí. Acá no es ambiguo. Acá sabes que se fue a vivir. ¿Crees que Netflix aprovechará el éxito de la película para hacer una secuela? Mira, te voy a hablar. Vas a tener una conversación entre el Leandro ejecutivo y el Leandro creativo. El Leandro ejecutivo va a querer hacer más cosas de Frankenstein. Va a querer hacer más cosas de Guillermo del Toro. El lado creativo, en este caso Guillermo del Toro, ni en pedo. Guillermo del Toro no va a querer tocar más Frankenstein. Y me parece bien que no lo toque. Basta. Hizo la adaptación del libro y quedó abierta porque el punto era que queda abierta porque vos no tenés que saber cuál es la vida que Frankenstein va a tener. Tenés que saber que Frankenstein, o sea, la criatura, va a empezar a vivir. Fin. Eso es lo que te tiene que dar de esa historia. No tenés que ver qué vida va a tener. El pelotudo del ejecutivo va a querer. Pero vos no tenés que querer lo mismo que el ejecutivo. Vos tenés que querer ver más cosas de Guillermo del Toro. Así que no. Probablemente Netflix quiera una secuela, pero Guillermo no. Así que si hace una secuela, no va a ser Guillermo. Porque arruina el punto de la película que haya una secuela. Imagino que la continuación de la historia es que Frankenstein con tanto tiempo aprende a crear su compañera y todo eso deriva en los caminantes blancos de Goth. Entiendo el punto, ¿eh? Y es gracioso. Pero no me gustaría que haga algo de eso, Frankenstein, la criatura. Me encantaría que se ponga un nombre. No sé si se lo ponga a él o que se lo ponga a otro. Me gustaría verlo. Y me gustaría que pueda vivir con alguien que lo acepte sin buscar él crear una persona. Porque el punto justamente es no convertirte en Dios, tratar de vivir la vida como un humano. Entonces, convertirte en Dios no. Por eso me gustaría que en un futuro Frankenstein pueda vivir la vida con alguien que lo acepte. ¿Cómo lo hicieron los del barco? Pero la verdad que hay muchos detalles con la película que me encantan. A más la reviso, más la pienso, más me gusta. Es para remirar.
Es para poner pausa. Y la verdad que estoy muy contento, la volvería a ver. Para mí, de las mejores películas que viene el año, sin dudas. Y Guillermo del Toro, voy a seguir viendo todo lo que haces, ¿eh? Porque no solo sos la cara en contra de la IA hoy en día, sino que también sos el que lo demuestra con acciones. Porque acá no hay IA y se nota, y es hermoso, y se siente personal, y se siente como que enriquece. Yo siento que no se rió para nada, ni se cagó en la adaptación. Aportó algo nuevo sin cagarse, y es como, esto es cine, esto es una adaptación, esto es querer contar algo y darle tu propia impronta. Esto es ver a los actores realmente queriendo hacer el papel que están haciendo. Y yo estoy muy feliz porque esto es lo que quiero ver en cine. Y yo no soy alguien fanático de ver películas de época. Pero esto me encantó. Así que estoy encantado con esto. Para los que están viendo en diferido o en un video, gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó, les sirve el video. No se olviden darle me gusta, que en serio sirve un montón. Vos que estás en vivo también, dale me gusta que sirve. Y si te interesa ver cómo siguió la charla con otras cosas, podés verlo. Te dejo el link abajo. Si sos nuevo, tenés el botón para suscribirte que te va a estar apareciendo por acá. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y ahora voy a hablar con el chat. Pero vos podés irte hasta este momento